Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Anuradhapura, que junto con Polonnaruwa son las ciudades ancestrales más importantes y más sagradas de Sri Lanka. Tiene infinidad de dagobas que son de antes de Cristo y muy bien conservadas, así que vamos a verlas todas, no nos las vamos a perder. También tiene el árbol donde Buda alcanzó la iluminación y es realmente bonito, así que venga, sentaos que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Como no se pueden entrar calzados a todos los lugares sagrados, pues hay que descalzarse y se dejan aquí. Es una especie de consigna de zapatos que hay que pagar una pequeña cantidad y los dejas aquí. El primer punto que vamos a visitar de Anuradhapura es Isuramunilla. El templo de Isuramunilla fue construido por el rey de Vanapiyatissa entre los años 250 o 210 a.C. Escalada en la roca podemos ver la figura de un hombre y un caballo detrás, la cabeza del caballo, y luego a sus pies están esculpidos elefantes con las trompas alzadas, que los elefantes representan las nubes, en este caso. A la entrada del templo tenemos las apsaras, que están aquí, están en la entrada de todos los templos. Y la piedra de luna. Podríamos haber traído otro ramo para ofrecerlo. Verdad. Esta postura de Buda tumbado, apoyado sobre una almohada que es una flor de loto y sobre su mano, y luego con las piernas estiradas y los pies juntos, es la postura en la que murió. Bueno, aquí el monje pone una pulserita, está bendecida para que te dé suerte. Se deja una propina de 100 rupias. Bueno, ahora vamos a subir a lo alto de la roca. ¿De qué? Vamos para allá. Para que os hagáis una idea, las dagobas para el budismo son como las iglesias o catedrales para el cristianismo. La vista desde aquí es muy bonita, se ve gran parte de toda la ciudad ancestral de Anuradhapura. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1982. Seguimos subiendo. Ya estamos arriba del todo, tenemos una vista de 360 grados. Detrás está el lago. Y en la parte de abajo tenemos esta pequeña dagoba, que era la que veíamos desde arriba. Bueno, ya os he dicho que en todos los templos hay que entrar descalzos, pero sí te puedes poner calcetines, así que nosotros con calcetines, porque el suelo, bueno, esto porque es tierra, pero si son baldosas suele estar muy caliente. Luego también hay que cubrirse los hombros y las rodillas, tanto los hombres como las mujeres. Si vas con un pantalón corto, una falda corta o tirantes, pues tienes que ponerte una pasmina, o un fular, un pareo, lo que sea, para cubrirte. Llegamos a la gran dagoba Ruvanbelisaya, de 103 metros de alto, lo que la convierte en uno de los monumentos antiguos más altos del mundo. Es del siglo II a.C. Una particularidad de Ruvanbelisaya es el desfile de elefantes tallados en el muro que rodea la base de la dagoba. Bueno, si se cansa el mundo camina por la alfombrita esta, porque como van descalzos, la loseta quema un horror. Siempre hay que bordear las dagobas en el sentido de las agujas del reloj, y no se suele poder acceder a su interior. Este es el Sri Mahabodhi, que es el árbol donde el príncipe Siddhartha soportó las tentaciones del demonio y se convirtió en Buda, pero en realidad este árbol es un hijo
del original que está en la India. Este es un frangipani enorme. ¿Sabéis el frangipani? Esas flores tan bonitas que ya os he enseñado otras veces. Pero este árbol es muy grande para ser un frangipani. Bueno, y ahora llegamos a la Dagoba Tuparama, que es donde dicen que se encuentra una de las clavículas de Buda en su interior, pero claro, no se puede visitar. Es el templo budista más antiguo de todo el país. Y ahora vemos el Samadhi Buda. Samadhi es esta postura que es la postura más avanzada de meditación. Destaca sobre todo la serenidad y tranquilidad que el artista imprimió en el rostro de Buda. Llegamos a la Abhayagiri Stupa. Tiene alrededor de 2.833.000 ladrillos. Esta es la piedra de luna, que es muy afamada aquí en Sri Lanka por ser una de las más artísticas que hay y representa el samsara, el ciclo de la vida. Y esta es la Ward Stone, o sea, la piedra de guarda. Es una apsara y dicen que es la más artística de Sri Lanka. En estas de las pocas estupas que se puede entrar un poquito. Vamos a ver qué hay. Vemos imágenes de Buda en diferentes posiciones y también pinturas con escenas de su vida. Fijaos qué bonito el techo. Allí vemos los monos. Estos tienen un poquito de mal genio a veces. Están ahí a ver si cazan algo. No se puede venir con bolsas con comida o algo así porque es que se tiran a por ella. Estos son los Twin Ponds, los estanques gemelos, que estaban dedicados a las abluciones de los monjes y datan de los siglos 7 a 9 a.C. Este grupo de chicas nos pidió hacerse una foto con nosotras. A Alet Pokuna lo llaman el estanque de elefantes por su gran tamaño, aunque se cree que era para el baño de los más de 9.000 monjes que vivieron aquí. Esta es la pagoda Jetavanaramma, que es la más alta fue la más alta del mundo, solo superada por las pirámides de Keops y Kefren, y mide 122 metros de altura. Y hasta varios siglos después fue así. Se utilizaron más de 90 millones de ladrillos para su construcción. Aquí tenemos los monos. Y aquí más haciendo monerías. Ya hemos terminado nuestra visita en Rajapura y ahora nos vamos a Mintale, que es una colina, tiene unas vistas preciosas, así que no os lo perdáis. Vamos para allá. La distancia es de 15 kilómetros y se tarda unos 25 minutos. Ya hemos llegado a Mintale, así que vamos a subir a conocerlo. Mintale es una colina donde Mahinda vino desde la India y trajo el budismo a Sri Lanka. Aquí se encontró con el rey Tissa y el rey Tissa se convirtió al budismo, convirtiendo así a todo el país al budismo. Vamos a ver un poquito más en detalle los lugares donde fue este encuentro, el gran Buda que hay, la stupa que se hizo en conmemoración del encuentro, la roca a la que llegó Mahinda y el paisaje impresionante que hay alrededor. Así que va a estar muy bien la visita. Vamos allá. Okay, Ayubowan.
now we are in Mihintale. My name is Ranga in Mihintale official guide. Really very important place in Sri Lanka. The first Buddhism introduced from started, like 3rd century BC. They introduced from India. You have to see a lot of things to see. Really very important place around the very beautiful viewpoint. Thank you. Thank you, Ranga. Bueno, Ranga es nuestro guía. Él cobra entre 7 y 10 dólares por acompañarte en la visita y explicártelo todo, y la verdad es que merece muchísimo la pena. Thank you, Jibowan. Gracias. Y aquí están los principales lugares que se visitan en Mihintale. Bueno, esta especie de bowl que vemos aquí, por llamarlo de alguna forma, el bowl grande, aquí y aquí, pues era donde la gente del pueblo traía la comida para los monjes, la depositaban en estos mega recipientes, y los monjes, pues tipo buffet, se acercaban desde su mesa y cogían la comida. La comida era siempre arroz con curry y muy picante, según nos han contado. Aquí hay unos paneles donde hay unas inscripciones. En este están las reglas de los monjes y en el otro están las reglas, pues, de los civiles, del pueblo. Y está escrito en un lenguaje que ya no se usa, que es, no me acuerdo, eran 1000. Un poco parecido al cingales los símbolos, pero la diferencia es que todas las palabras están juntas y no hay espacios. Aquí era donde oraban hace 2000 años, antes de que realmente se construyera la estupa o dagoba que tenemos ahí arriba. Bueno, pues comenzamos subiendo esos escaloncitos que son nada menos que 350 escalones. Bueno, pues aquí tenemos a Tisa, que era el rey cuando llegó Mahinda, y por lo visto se postró a sus pies porque Mahinda era el hijo de Asoka, que era un rey muy importante en la India y era budista. Entonces al final Tisa acabó convirtiéndose al budismo y convirtiendo a Sri Lanka al budismo. Y aquí tenemos la estatua de Mahinda, que vino en el 250 a.C. Esa es la Dagoba Ambastale, que fue la que se construyó para conmemorar este hecho, la primera. Y a este otro lado, qué bonito el Buda. Bueno, fijaos qué bonito, las dos dagobas o estupas, está precioso. Y aquí el Buda. Bueno, el guía nos ha quitado la idea de subir a la piedra, a la roca, porque nos ha dicho que están los escalones súper desgastados, que hay que ir agarrándose muchísimo, que te puedes resbalar, y encima como no puedes llevar un calzado con el que te puedas agarrar un poco, que hay que ir descalzo, pues que no nos lo recomendaba en absoluto. Así que vamos a hacerle caso porque no queremos tener un accidente. Así que nos vamos a ir a subir la otra roca, que también son bastantes escalones, pero por lo menos no son tan resbaladizos. Bueno, atención lo que nos hemos encontrado aquí. Están subiendo piedras porque debe ser que están haciendo alguna obra y entonces están pasándose las piedras de uno a otro. Han hecho una cadena humana para subir las piedras hasta arriba. Fijaos qué curioso. ¿Veis cómo van pasándose? Bueno, pues ya hemos llegado después de no me acuerdo cuántos escalones os he dicho que había. Y como veis aquí la cadena humana sigue su trabajo y sigue por aquí arriba. Esa es la dagoba que están restaurando, para la que suben las piedras. Y esta es la gran dagoba Mahasaya, que ha sido restaurada recientemente. Fue construida en el siglo I después de Cristo y es la más grande de Mihintale. ¡Qué paisaje tan precioso! Y desde aquí vemos al fondo las dagobas o estupas de Anuradhapura, y al fondo.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Anuradhapura en Miintale. Espero que os haya gustado mucho. A nosotros desde luego nos ha encantado y Miintale es una pasada, es precioso. Anuradhapura también, pero es una pagoda o dagoba detrás de otra. Pero Miintale es como más original, el subir a la colina, el ver el Buda grande, el ver la roca, la historia que tiene. No, la verdad es que es muy bonito y mirad qué anillo tan precioso nos ha hecho el guía con una flor de frangipani. Mirad qué chulo, ¿eh? Bueno, pues nada, lo que os decía, que aquí ya nos despedimos, nos vamos a otra parte del país y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, no os olvidéis dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartirlo con vuestros amigos. Nada más, hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.